Buenos días, ingeniero. Bueno, vamos a comenzar con nuestra exposición, que es seguridad de aplicaciones web. Somos el cuarto grupo, que estamos conformado por mi persona, Alex Gutiérrez Cusigualpa, mi compañera María Elena Chuy Condori y el compañero Norberto Mejía López. Bueno, comenzando con el tema, ¿no? La seguridad de aplicaciones web, ¿no? Es una rama, dice, de la seguridad informática, que se encarga especialmente de la seguridad de quienes, ¿no? De los sitios web, de las aplicaciones web y los servicios web, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de web. Es por donde navegamos, está conformado por el navegador, ¿cierto? Todas las páginas web que podemos encontrar en el navegador. Entonces, con el pasar del tiempo, desde nuestros inicios, desde que apareció la web, ¿no? La 1.0, todavía no era no se había masificado este tipo de amenazas, ¿no? Ahora con la aparición de la web 2.0, las amenazas se han hecho agresivas, ¿no? Entonces, con la aparición de la web 2.0, donde había intercambio de información entre cliente o usuario y los servidores, ¿no? Que son las que emitían las páginas, ¿no? Entonces, también crecían los negocios, como dice acá. Entonces, la gente, bueno, los atacantes, los hackers, vieron la necesidad de poder tener un beneficio. ¿Cómo? ¿No? Atacando o quitando información o datos de un servidor o del negocio que quería, ¿no? Bueno, los sitios web son atacados por un hacker, como lo estaba diciendo, ¿no? Para comprometer la red o los usuarios accediendo o obligando a realizar un drive-by download, ¿no? O sea, descargando alguna información. Bueno, aquí vamos a ver posteriormente, ¿no? La mayoría de ataques ocurren en cross-site scripting, inyección SQL o phishing, ¿no? Estos tres tipos de ataques son más comunes que se puede encontrar actualmente. Bueno, vayamos a ver qué es el cross-site scripting, ¿no? O secuencia de comandos en sitio cruzado, ¿no? Este tipo de vulnerabilidad, dice, informática, es un agujero de seguridad típico de aplicaciones web, ¿no? Que permite a una persona inyectar en las páginas web visitadas por el usuario un código malicioso, ¿no? Que es en JavaScript u otro código similar, ¿no? Generalmente es el JavaScript, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, déjame poner la pluma, el puntero. Primero vamos a empezar ya por un usuario, ¿ya? Un usuario entra a una PC, a un navegador y digita, por ejemplo, unamat.edu.p. Entonces, normal, ingresa a la URL y el servidor le entrega, ¿no? El código HTML, JavaScript y CSS. Es un navegador, lo compila y le muestra la página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cross-site scripting? Es un atacante, filtra en la página del navegador, en el servidor, ¿no? Están almacenadas todas las páginas, ¿no? Entonces, lo que hace es el atacante incrusta un código malicioso, puede ser en un foro, digamos en una mat.edu.p hay un foro, ¿no? Entonces, en ese foro dice ingrese aquí su comentario. Entonces, en ese comentario te da la opción para poner comando HTML, ¿no? Entonces, tú en HTML ingresas. Entonces, el atacante ve esa forma, ¿no? De ingresar por HTML, entonces agarra un JavaScript, un código JavaScript, le inserta en ese foro, ¿no? Y lo envía. Y entonces, el servidor lo guarda, ¿no? Si no tiene validación de cross-scripting, lo guarda y ya está. Ahora el usuario va a ingresar a esa página web. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el código malicioso y lo va a llevar a su máquina, ¿no? Y le va a enviar a su máquina y en su máquina lo va a ejecutar. Y una vez ejecutado,
ya se ha infectado, ¿no? Con eso puede robar las cookies mayormente, ¿no? Se hace el robo de cookies, de sesiones, te pueden cambiar la contraseña, te pueden mandar correos, o todo lo que se puede hacer con que son las cookies, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso, el cross-scripting? Generalmente se recomienda implementar un CAPTCHA o algún tipo de autentificación, ¿no? Para saber que es realmente eh, es, lo está haciendo un humano y no la máquina, ¿no? Automáticamente al dar un clic en un enlace, por ejemplo, no te vaya a modificar en la base de datos o no te vaya a modificar en el servidor algunas cosas, ¿no? Entonces, este es el cross-scripting. Bueno, vayamos a ver ahora lo que es la inyección SQL, ¿no? Inyección SQL es otro de tipos que es mayormente bien usado, ¿no? Ese es un método de filtración, ¿no? De código incrustado, pero ya no en el código HTML como era el cross-scripting, sino esto es en el SQL, ¿no? ¿Qué es el SQL? Es el motor de base de datos, ¿no? Entonces, es una vulnerabilidad informática, ¿no? Que está presente en una aplicación del nivel de validación de entradas para realizar operaciones sobre una base de datos, ¿no? Por ejemplo, al momento de ingresar un comando SQL, por ejemplo, uh, select asterisco from um, name, por ejemplo, where y todo ese comando, ¿no? Entonces, entonces ahí donde iría la variable, se puede incrustar un código SQL, de tal forma que unido el código original más el código incrustado, la base de datos puede entenderlo y soltarte otra información, ¿no? Eso generalmente yo he visto que lo hacen en los campos, ¿no? En los labels de las páginas donde se hace conexión directamente con la base de datos, o sea, puede ser un login, ¿no? Una autentificación o al momento de enviar datos a la base de datos, al momento de recibir, ¿no? Mayormente en los login yo he visto que se puede hacer de inyección SQL, ¿no? En el campo, por ejemplo, de usuario o en el campo de contraseña, en el campo de usuario más que todo ahí se puede incrustar un código, ¿no? Como una parte del SQL que iría juntado con el original más el encriptado, se, se vaya y te devuelva algo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esa inyección SQL, no? Es un método simple, ¿no? Por ejemplo, hay funciones que depende del lenguaje que uno vaya a utilizar. Por ejemplo, en PHP hay funciones que te permiten validar si realmente ese código que está recibiendo de un TXT, ¿no? Un TXT que está recibiendo de un formulario, realmente si es un código limpio, sin algún código malicioso ni inyección SQL. Entonces, lo formatea, mejor dicho, ¿no? Entonces, sería bueno implementar eso al momento de codificar. Es muy importante. Ahora, el phishing. El phishing es otra forma de ataque muy utilizada, ¿no? Actualmente eso es para robar información, ¿no? Uh, Anteriormente el phishing existía los keyloggers, ¿no? Que te robaban todo lo que tecleabas eh, en, un, en, una parte de la computadora y eso cuando ingresabas lo podías ver, ¿no? Todo lo que había digitado el usuario o el cliente que anteriormente estaba, ¿no? Mientras el keylogger estaba habilitado. Casi es similar a esto, es el phishing, ¿no? Se distingue, ¿no? Que dice acá un conjunto de técnicas que persiguen del engaño a una víctima, ganándose de su confianza, haciéndose pasar por otra persona. Empresa, servicio o confianza para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar, ¿no? Habitualmente hace de uso de ingeniería social, explotando los instintos sociales de la gente, cómo es ayudar a ser eficiente, también se hace procedimiento informático, ¿no? Esta vulnerabilidad se ha generado, bueno, desde muy tiempos antiguos, por ejemplo, en el año 2000 yo he escuchado el phishing, bueno, no se llamaba así todavía, ¿no? Se hablaba de los keylogger, no, de los troyanos, no, me equivoco. Eh,
los lanzadores, que lo decíamos, o exploits también que se conocía, ¿no? Era mandar un correo, por ejemplo, a un amigo, le mandaba un correo, pero simulando, ¿no? Que era de Hotmail, por ejemplo, que le estaba enviando, ¿no? O simulando de algún servicio, por ejemplo, en tarjeta postal de gusanito.com, digamos, ¿no? Entonces, agarramos, enviabas, entrabas a la página del phishing, que estoy hablando del exploit, ¿no? O lanzadores que también te decía. Ponías aquí era tu víctima, su correo electrónico, y entonces a ese correo le enviaban un mensaje diciendo, alguien te ha enviado una tarjeta postal. Para ingresar a verlo, eh, ingresa aquí, dale clic aquí. Entonces el usuario le daba clic en ese enlace. ¿Qué pasaba? Eh, Recibía el mensaje y decía en el mensaje gusanito.com. Entonces uno miraba el logo, sí, es de gusanito. Miraba el destinatario, también decía gusanito, algo así, como gusanito. Eh, no se notaba muy bien, ¿no? O sea, no se diferenciaba que era de un lugar, de una página maliciosa, ¿no? La URL está idéntica a la página original, ¿no? Entonces, uno entraba, le daba clic y de un momento a otro aparecía que logueate Hotmail, o por ejemplo, si era un correo de Hotmail, eh, para ver no, logueate nomás decía. Entonces tú te logueabas, ponías tu correo y tu contraseña, ingresabas y tú entrabas y veías el mensaje, ¿no? Oh, qué bonito mensaje. Pero no te habías dado cuenta que ya tus datos, al momento de loguearte, no te habías logueado en Hotmail, sino te habías logueado en la página esta de lanzador, del exploit, ¿no? Y entonces se enviaba a su base de datos y ya lo tenía la contraseña, el que te había mandado ese, ¿no? Ese exploit. Entonces, de esa manera ahora se ha perfeccionado y le han dado el nombre de phishing, ¿no? Eh, entonces, mayormente utilizan para robar dinero, ¿no? A través de bancos, ¿no? Por ejemplo, te mandan un mensaje diciendo que el banco tal te está enviando ese mensaje porque necesita validar tus datos. Para validar tus datos, dale clic aquí. Entonces, uno pensando de BCP te envió, ¿no? Le das clic, dice bcp.com, todo igualito a la página, ¿no? Clonada. Ingresa y ya está. Si no sabes, ingresas tus datos y ya te robaron la información, ¿no? Con eso pueden hacer lo que quieran ellos. ¿Cómo evitar el phishing? Bueno, siempre hay que fijarse en el navegador, en la URL, ¿no? A dónde estamos ingresando, ¿no? Si realmente es la original o hay alguna variante, ¿no? Porque la URL es única en la web, ¿no? Entonces, bsp.com.p no va a existir otra igualita en todo el mundo, solo es única, ¿no? Entonces, o bancabcp.com tampoco va a existir, ¿no? Otra igualita, puede haber diferencia, ¿no? Cambiar en una L, una O, un cero, ya, entonces ahí nos podemos dar cuenta. Ahora, tampoco los bancos no nos van a pedir información relevante a que son tus datos personales o claves. Eso se hace personalmente. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso y para no caer en esos casos, ¿no? En esos ataques. Bueno, los estándares de seguridad, ahora mi compañero les va a explicar, que es el OWASP, ¿no? Open Web Application Security Project, un proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web, como que trata de determinar, ¿no? De combatir las causas que hacen los software inseguros, ¿no? Esta fundación es un organismo sin ánimo de lucro que apoya la gestión y infraestructura de UAS. Bueno, eso sería todo con lo que es mi exposición. Muy buenas noches, ingeniero. Soy Norberto Mejía y voy a continuar con la exposición. Entonces, OWASP es una organización
de control de seguridad de aplicaciones web, el cual fomenta la seguridad web en un nivel tanto educativo como también en proyectos en desarrollos. Esta organización nos permite encontrar ciertas documentaciones y ciertas herramientas que nos va a permitir auditar aplicaciones web. OWASP suele publicar un top 10 de los riesgos o las vulnerabilidades más críticas dentro de lo que son las aplicaciones web. Tenemos lo que son la inyección, que está en el primer, autentificación rota, exposición de datos sensibles, entidad externa, XML, control de acceso remoto, mala configuración de seguridad, consecuencias de comandos entre sitios, deserialización insegura, uso de componentes como vulnerabilidades conocidas y registros y monitoreos insuficientes. Bien, entonces, autentificación rota. Una autentificación es ese proceso el cual se da para poder verificar la identidad de un usuario determinado. Es ese proceso que determina o nos asegura de que ese usuario que está tratando de autentificarse es el que realmente dice ser. Y por lo general se pide un usuario y una contraseña o un PIN que se envía lo que es al teléfono. En algunos casos, algunos aplicativos piden lo que es nuestras huellas dactilares, ¿no? Por ejemplo. Y una vez autentificado, se le da el acceso a cierta información y acciones que puede realizar en la aplicación. Esta vulnerabilidad surge cuando el mecanismo de autentificación es muy débil a ataques. Por ejemplo, ataques de fuerza bruta. ¿No? Entonces, las aplicaciones relacionadas con la autentificación y gestión de sesiones a menudo se implantan de manera incorrecta, lo que permite que los atacantes comprometer contraseñas, claves o tokens de sesión o aprovechar otras fallas de implementación para asumir las identidades de otros usuarios de forma temporal o permanente. Entonces, este tipo de vulnerabilidades lo podemos encontrar cuando se realiza lo que es la fuerza bruta o algunas de otras fallas que se puede tener en la lógica o en la codificación del programa, ¿no? Y ahí es donde aparece este tipo de vulnerabilidades conocidas como la autentificación rota, ¿no? Exposición de datos. Nosotros sabemos que en nuestras aplicaciones web guardamos en una base de datos información de usuarios, como son las contraseñas, los números de teléfono, los números o el número de una tarjeta de crédito, la dirección de su casa, el número de identificación, etcétera, ¿no? Cuando un sistema no está protegido de manera efectiva contra el acceso no autorizado, existe una alta probabilidad de que un pirata informático pueda explotar esa vulnerabilidad y robar esa información. Este tipo de vulnerabilidades se le conoce como exposición de datos sensibles
Aparte de la pérdida que se va a tener de los datos, se va a tener un impacto muy grave en la imagen de en este caso de la empresa, ¿no? Y lo que es la reputación. Dentro de esta vulnerabilidad podemos encontrar dos tipos de formas que se encuentran en línea, el cual podría estar nuestros datos expuestos. Tenemos lo que es la intrusión y lo que es el phishing, ¿no? El famoso phishing. Entonces, la intrusión nos dice, los intrusos pueden acceder a datos a través de una debilidad en la aplicación web. Por ejemplo, los atacantes van a poder robar esa información, obtener esa información, robar esos datos que están débilmente protegidos para cometer ciertos fraudes o delitos, ¿no? El phishing. El phishing es un ataque que se da principalmente hacia los clientes para poder extraer información de esas personas, ¿no? Por lo general se suele enviar correos electrónicos que están muy bien diseñados, suelen enviar haciéndose pasar por bancos o alguna empresa reconocida, y te piden ingresar a un link, te dicen que quieren validar ciertos datos, ingresas a ese link, pones tus datos y estos datos son enviados en este caso al atacante, ¿no? Y no a la empresa que dice ser, ¿no? Entidades externas XML. Bien, según OWASP, un ataque de entidad externa XML es un tipo de ataque contra una aplicación que analiza la entrada XML. En este ataque ocurre cuando la entrada XML, que contiene una referencia a una entidad externa, es procesada por un analizador XML configurado débilmente. Nosotros sabemos que XML es un lenguaje de marcado, el cual es muy conocido y muy utilizado en lo que son los sitios web. XML acepta ciertas entidades externas que pueden acceder a contenido local o también remoto a través de los llamados identificadores. Entonces, si tenemos un identificador contaminado o manipulado, y es analizado a través del analizador XML, y nuestro analizador XML es muy débil, se puede tener este tipo de vulnerabilidades. Entonces, si se cumplen estas condiciones, el procesador de XML podría brindar o exponer información confidencial que no debería ser accesible por ciertos usuarios o ciertas personas. ¿No? Entonces, una vez expuestas estos datos, esta información, estos datos se pueden utilizar de forma maliciosa o se puede hacer corrupción de datos, falsificación de solicitudes, por ejemplo, en lo que es XML, enviar falsas o códigos maliciosos, ataques de negación de servicios. Entonces, acá yo tengo un ejemplo que es un ataque XML. En este caso, este ataque es el llamado las mil risas, ¿no?
las 1000 millones de risas. Las 1000 millones de risas. Este tipo de ataque XML es un ataque de DOS, el cual contiene una cadena que tiene un número creciente de, en este caso, de LOLs. Tenemos al momento de que este XML es analizado y procesado, las nueve expansiones o entidades, en este caso, las 9 entidades de LOLs, en realidad no se va a procesar esos 9 que tiene ahí, sino que se van a procesar 10 a la novena LOLs, el cual va a contener alrededor de 3 GB se va a expandir alrededor de 3 GB dentro de la memoria, y esta va a consumir muchos recursos, el cual va a provocar un ataque en DOS. Ya, en esta parte tengo también otro ejemplo, el cual se muestra lo que es un ataque en XML. Nos va a permitir acceder a datos confidenciales, en este caso no se llama CATAX, ¿no? Nos va a permitir acceder a datos confidenciales, y lo que va a hacer este XML es extraer una lista completa de identificadores de usuarios, tanto de usuarios como de contraseñas, a través de lo que es el inventory check, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir un ataque XXE? Mediante lo que es el analizador, analizar el analizador. XXE es una forma de ataque de inyección que ataca analizadores XML débiles. Por lo tanto, una defensa básica es verificar la biblioteca de análisis XML de su aplicación en busca de características XML que se puedan usar incorrectamente y deshabilitarla. Otra forma es verificar las entradas. Verifique que las cargas de archivo estén validadas y que solo se permitan las URLs incluidas en la lista blanca, y comprobar a través del código, ¿no? Indique y pruebe los ataques XXE a través de llamada de la API. Valide las entradas del usuario antes que el analizador XML los analice. Entonces tenemos que asegurarnos que las herramientas de monitoreo de red y los firewalls de las aplicaciones estén totalmente actualizadas, ¿no? Entonces, control de acceso remoto es otra vulnerabilidad también que está dentro de esta organización, y nos dice, ¿no? Las restricciones sobre lo que los usuarios autenticados pueden hacer a menudo no se aplican correctamente. Los atacantes pueden explotar estos defectos para acceder a funciones y o datos no autorizados, como acceder a las cuentas de otros usuarios, ver archivos confidenciales, modificar los datos de otros usuarios, cambiar los derechos de acceso, etc. Bueno, en este punto debemos recalcar que las aplicaciones web, el control de acceso depende de la autenticación, que es identificar a nuestro usuario y poder confirmar que es realmente él el que se está autenticando, ¿no? Y lo que es la gestión de sesiones, que son las solicitudes que se realizan por HTTP, ¿no?
Entonces, en este tipo de vulnerabilidades tenemos dos tipos, lo que es la escala horizontal de privilegios y escala vertical de privilegios. Esto es con respecto a lo que el usuario ve. Entonces, se produce cuando un usuario puede realizar una acción o acceder a los datos de otros usuarios con el mismo nivel de permiso. Un ejemplo de esto es cuando tenemos al administrador. El administrador puede modificar o puede eliminar a cierto usuario, a cualquier usuario, ¿no? Mientras que un usuario normalmente no tiene ese acceso o esas acciones que el administrador puede hacer. El otro es la escala vertical de privilegios, el cual ocurre cuando un usuario puede realizar una acción o acceder a datos que requieran un nivel de acceso más allá de su función. Un ejemplo dentro de esta escala es, por ejemplo, cuando las aplicaciones bancarias nos permiten a nosotros como usuarios ver nuestras transacciones que nosotros realizamos, ¿no? Las transacciones, los pagos desde nuestra propia cuenta, claro, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones no nos va a permitir que nosotros podamos ver esas transacciones y esos pagos que hace otro usuario. Solamente nos permite a nosotros mismos, ¿no? Autenticados. Ya, entonces de acá yo ahí culmino con lo que es mi exposición y paso a mi compañero. Continuamos con la exposición. Vamos a hablar sobre la mala configuración de seguridad. La configuración incorrecta de seguridad es un problema muy común. Esto suele ser resultado de configuraciones predeterminadas y configuraciones incompletas o almacenamientos en la nube abierta, en los encabezados del HTTP mal configurado y los mensajes de error detallado que contienen información confidencial. La mala configuración de seguridad suele ocurrir en nivel de pilas de aplicaciones, en los servicios de red, en la plataforma, en los servidores web y en la base de datos. La secuencia de comandos entre sitios, o conocida como XSS. ¿Qué son? En sí es un tipo de vulnerabilidad de los sitios web que permite que los atacantes coloquen secuencias de comandos maliciosos en las páginas web, los cuales también hace que se instale automáticamente el malware dentro del navegador web. El gran defecto de esta secuencia de comandos ocurre cuando una aplicación incluye datos que no son de confianza en una nueva página web, sin la validación el escape adecuado, o actualiza una página web existente con los datos proporcionados por el usuario. Y esto es mediante una API de navegador que puede ser creada en HTML o en JavaScript. También permite que los atacantes ejecuten script en el navegador de la víctima, que puede secuestrar sesiones de usuario, desfigurar sitios web o redirigir al usuario a sitios maliciosos. Como dicen, ¿no? Los hackers van a atacar directamente al navegador web. Ellos distribuyen libremente su malware dentro del navegador. Su objetivo en sí es el código de una página web que es ejecutada por el usuario. Estas secuencias de comandos entre sitios son difíciles de reconocer usualmente. Existen tres tipos de ataque de lo que es en secuencia de comandos. Tenemos la secuencia de comando entre sitios reflejado,
es donde el script malicioso proviene de la solicitud del HTTP actual. También está lo que es la secuencia de comando entre sitios almacenado. En ese también es cuando el script malicioso proviene de la base de datos del mismo sitio web. Y también está la secuencia de comando entre sitios basada en DOM. En este caso ya la vulnerabilidad existe en el código del lado del cliente en lugar del código del lado del servidor. La deserialización insegura. La deserialización insegura a menudo conduce a la ejecución remota de código, incluso si las fallas de deserialización no dan como resultado la ejecución remota del código. Puede usarse para realizar ataques, puede ser ataques de reproducción o ataques de inyección o ataques de escala de privilegio. Esto usualmente ocurre cuando un sitio web está deserializado, o sea que no está seguro, como quien dice, ¿no? Tenemos otro punto que es el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. Los componentes o como bibliotecas, marcos y otros módulos de software se ejecutan con los mismos privilegios que la aplicación. Si se explota un componente vulnerable, dicho ataque puede facilitar la pérdida de datos o la toma de control del servidor. Las aplicaciones y API se utilizan componentes con vulnerabilidad conocidas, pueden socavar las defensas de las aplicaciones y permitir varios ataques e impactos. Registro y monitoreo insuficiente. Al realizar un registro o una supervisión insuficiente, junto con una integración faltante con las respuestas e incidentes, va a permitir que los atacantes ataquen aún más a los sistemas, mantengan esa persistencia, puedan manipular el sistema, pueden extraer o destruir datos importantes. La mayoría de los estudios de infracciones muestran que el tiempo para detectar una infracción es más de 200 días, generalmente detectados por partes externas en lugar de procesos internos o monitoreo. No, ingeniero, eso es todo por parte mía.